Probando 1, 2, ¿cómo está eso? Perfecto, muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias a todas por tomarse el tiempo de estar aquí en otro webinar de la evaluación. El título de hoy es Utilizando un enfoque centrado en el socio con métodos cualitativos para evaluar proyectos comunitarios. Antes de comenzar, déjenme saber, les queremos saber que vamos a tener interpretación y estamos emocionadas de tener 2 intérpretes con nosotros de hoy. Tenemos a María Pape y Natalia Rivera. Si están interesados en acceder a uno de los canales de español o de inglés, pueden hacer clic en el icono del globo abajo, del globo terráqueo que dice interpretación y seleccione el idioma que prefiera. Hasta que lo hagan. Muy bien, y también quisiera recordar a nuestros presentadores de hoy que hablen despacio y claro para darles tiempo a interpretar. Con eso vamos a comenzar y yo soy la doctora Dana Hunter, soy investigadora de la Oficina de Participación de la Salud Comunitaria y Centro de Resiliencia OCHER de la Universidad Estatal de Arizona y estoy emocionada de estar hoy para servir bajo la dirección de la doctora Mary Ellen Brown, que están tan apasionada de este trabajo y también emocionados de trabajar ese trabajo junto. Tenemos también 2 presentadores con que estamos muy emocionados. Tenemos el día de hoy a la doctora Colin Sinclair y también el doctor Juan Bartholomew, que nos van a acompañar con su experiencia. Antes de hablar un poco sobre ellas, quisiera un poco pasarle a Liz, que va a hablar sobre algunas otras informaciones. Liz. Bien, para hablar sobre el código de conducta, Eh, para la presentación de hoy destacaré algunas cosas importantes que conviene recordar. Puede presentarse en el chat y decir con qué organización trabaja. Utilice la sección de preguntas y respuestas a lo largo de la presentación para plantear sus dudas y, si es posible, a quien se las plantea. Por último, cuídese. Si necesita ausentarse por cualquier motivo, hágalo. La grabación del seminario web de hoy se subirá a la página de AMP. Y podemos pasarle otra vez a Dana para que presente a los oradores de hoy. Gracias, Liz. También para contarles algo del proyecto de CCR. El CCR es una iniciativa de los CDC lanzada en el 2021 para apoyar la capacitación y el despliegue de trabajadores comunitarios de salud para fortalecer la resiliencia de la comunidad y abordar las disparidades de salud para la lucha contra el COVID-19. Es una de las 2 organizaciones que están proporcionando capacitación y asistencia técnica a los más de 70 estados, localidades y territorios tribales. Y también para proveedores de salud cuyos programas están dentro del CCA, de la iniciativa CCR. La doctora Colin Sinclair, estoy muy feliz de tenerla a ella. Ella trabajó en verdad para la Universidad Estatal de Luisiana, también en Browns. Estoy muy orgullosa de contarles que la doctora Killen fue profesora titular de psicología en la Universidad Estatal de Mississippi y antes de llegar a LSU, a la Universidad Estatal de Luisiana, fue profesora titular de psicología
en la Universidad Estatal de Mississippi, donde también dirigió la colaboración de relaciones sociales en el Centro de Investigación de Ciencias Sociales. Colleen ha trabajado en varios proyectos, principalmente centrados en el comportamiento antisocial y el conflicto intergrupal, financiados por el Departamento de Defensa, el Departamento de Instituciones Penitenciarias y el Instituto Nacional de Justicia. Es una investigadora de métodos mixtos comprometida con el uso de la ciencia para marcar la diferencia. Nuestro siguiente orador será el doctor Juan Barthelemy. El doctor Juan J. Barthelemy tiene unos 20 años de experiencia práctica y experiencia trabajando con jóvenes afroamericanos en situación de riesgo. La investigación del doctor Barthelemy se centra en las estrategias de participación comunitaria para reducir la delincuencia violenta juvenil. Ha recibido financiación para llevar a cabo investigaciones centradas en la capacitación de la comunidad, el desarrollo y la aplicación de intervenciones contra la violencia y el seguimiento de los efectos de las estrategias de reducción de la violencia en grupos sobre los homicidios y otros delitos. También, doctor Barthelemy es un amigo mío y un colega en la Universidad Estatal. Así que estamos tan felices de poder tener a doctor Barthelemy y la doctora Sinclair hoy en estos métodos de investigación cualitativa. En ese tiempo vamos a comenzar con la doctora Sinclair. También vamos a ir a la agenda del webinar. Va a empezar la doctora Sinclair y va a hablar sobre el proceso de planificación de la investigación y la evaluación. Luego vamos a ir a la identificación de sesgos o prejuicios, un enfoque centrado en el socio. Luego el doctor Juan Barthelemy va a ir a los pasos del proceso de recogida y análisis de datos y nos va a contar sobre el estudio de la coalición contra el odio de Houston. Y vamos a compartir preguntas y pueden poner en la sección de preguntas y respuestas y podemos responderlas al final del webinar de hoy. La Oficina de Salud Comunitaria, Compromiso y Resiliencia de la Universidad Estatal de Arizona reconoce a las 22 naciones nativas que han habitado esta tierra durante siglos. Los 4 campus de la Universidad Estatal de Arizona están ubicados en el Valle del Río Salado en territorios ancestrales de los pueblos indígenas, incluidas las comunidades indígenas Akimel Oldham, Pima y Piposh Maricopa, cuyo cuidado y mantenimiento de estas tierras nos permite estar aquí hoy. Así que una información importante, quédese por aquí para obtener información sobre los próximos seminarios web al final de la presentación de hoy. En este momento compartiré los enlaces del registro en el chat. Y por último, recuerde que en el AMP encontrará información sobre el proyecto RCC y podrá solicitar asistencia técnica para la evaluación de su proyecto, incluido el seguimiento de cualquiera de los temas que trataremos hoy. Y ahora le vamos a dar el paso a la doctora Sinclair. Buenas tardes y gracias por invitarme. Como señalé, soy Colina Sinclair, soy profesora de investigación en la Universidad Estatal de Luisiana y hoy hablaré sobre algunas de las... es importante para mí que la mayoría de las cosas que voy a hablar hoy día es sobre las experiencias que he tenido trabajando con poblaciones vulnerables, con niños. Quizás estos son mis ejemplos, quizás no le pertenezca, pero de eso vamos a hablar y estoy muy feliz de responder preguntas al final. Tenemos ya la siguiente audiovisual. Vamos a hablar sobre la preparación del escenario, planificación, asociaciones. Voy a ir hacia las básicas. Voy a enfocarme solamente en adicionales consideraciones trabajando con esta población. Lo primero de todo, quisiera pensar en todas las investigaciones que he estado siendo parte. Confío que en todos los seminarios, pero para ser un compañero, un colega, tiene que tener nombres de las comunidades y tiene que tener
tiene que, y de lo posible. Es importante que miremos alrededor y a sus colaboradores y pregunte preguntas difíciles y cómo, y si es que es la comunidad que usted quiere trabajar. Si es que la pregunta, si es que la respuesta no, entonces busque maneras de buscar y expander las expectativas de su equipo. Por ejemplo, tener otras expectativas de otros grupos. Y quisiera decir, no tengan miedo de preguntar más preguntas. Cuando estábamos haciendo un estudio sobre bullying en la escuela secundaria, estuvimos en un programa de becas que estaban interesados en tener ciencias escolares a otro nivel. Entonces les ayudamos a poder entender la cultura de la secundaria. Estas son unas de las ideas que usted puede utilizar. Una vez que ya tenga su equipo, yo recomiendo que pueden tener un equipo de seguridad de los datos. Entonces usted puede empezar a pensar en los pasos para proteger la información adquirida. Cuando trabaja con ciertas poblaciones, hay una posibilidad que pueden deliberar esta información que puede ser utilizada en contra de ellos. Entonces usted necesita asegurarse de todas las formas que eso no va a suceder. Entonces necesita tener una idea específica de lo que usted va a decir y hacer. Si usted va a utilizar información que va a grabar, entonces va a tener que usar y tener estas grabaciones y tener métodos para oscurecer las voces o vídeos para no mostrar las caras y tener estas consideraciones que tiene que tomar. También tiene que tener un plan para proteger la información y también para usar la identificación para que no pueda ser em, presentada. Escribir este plan en avance y consultar con la comunidad y el equipo para tomar en cuenta sus consideraciones. También tiene que tener un guión escrito sobre los participantes. Pienso que muchas personas tienen un enfoque semiestructural porque es adaptable y eso está bien. Pero mientras más tiene su interacción escrita, menos chances hay de que haya pues errores o decir alguna cosa errónea. Entonces recomiendo que diseñe su plan de la forma que mejor pueda y eso puede incluir quizás guiones y todas las preguntas que voy a utilizar y si es que necesitan recomendaciones para esto, les voy a decir luego. Diciendo que debemos tener un guión neutral, debemos tener una afirmación de su neutralidad, tiene que ser de frente con sus participantes, aunque sea un participante independiente. Las agencias son las que le están ayudando para que usted tenga acceso a la comunidad. Entonces, tiene que usted estar claro que va a estar que no está parte del sistema de correcciones o que si usted está trabajando para ellos, tiene que estar claro con su comunidad, con las personas que va a participar de esto. Tiene que también estar claro sobre la naturaleza de sus afiliaciones para poder crear una confianza. No, pues no digo que usted debe compartir con ellos sus hipótesis o, o quizás los retos de cómo es el asunto del bullying en las secundarias. Con su ayuda podemos ayudar a erradicar. Tenemos que ser honestos, directos y dar preguntas de recursos y pedir ayuda a sus colaboradores para que le ayuden a explorar estas, estas preguntas. Es por eso que es muy importante tener en mente sus objetivos del proyecto y la comunidad.
colaboración de la comunidad, porque usted quiere asegurar que todo lo que necesita va a estar listo para obtener los objetivos de su estudio, pero también tiene que tener en consideración que las necesidades de la comunidad en la que está trabajando y las perspectivas. Hay preguntas que quizás son necesarias que quizás usted no ha respondido todavía. Entonces, tener otras opiniones de los demás puede ser muy integral para que usted pueda cubrir todo lo que necesita para usted y para la comunidad. Y también, por favor, asegúrese de hacer un piloto. Eh, yo creo que pues obtener simplemente proyectos pilotos es importante. No es un desperdicio, es una buena herramienta. Eso es bueno para saber qué es lo que funciona bien y qué es lo que no funciona bien. Y eso puede luego adoptar para lo que es más formal. Entonces, si es que el contexto fue solamente un piloto, sí se lo puede utilizar luego. Usted solamente va a saber que esto fue recolectado en el piloto y puede utilizar esta información luego y puede utilizarlo de manera escrita en otro lugar. Y eso puede ayudar para mejores prácticas para otros estudios. Una vez que usted tiene su guión, usted debe entender la proximidad y el ambiente donde usted va a conducir el estudio. Es muy importante que ese lugar donde va a conducir el estudio sea neutral. Pues no tengo permiso para tomar los niños y llevarlos afuera. Entonces, no hay alguna manera que ese contexto no pueda tener un impacto en la persona, pero también en mí. Entonces, solamente es para tratar de entender el ambiente en donde usted está conduciendo la entrevista y para ver si es que es un lugar que da seguridad y calma a las personas. Puede ser en una biblioteca y también debe asegurarse que puede asegurar y dar la confidencialidad, asegurar que hay confidencialidad, si es que hay prueba de sonido, o si es que tengo que tener unos paneles de sonido, para proteger a los participantes, porque proteger la información que están confiando en ustedes es súper importante. Como una nota, también yo he trabajado con niños y pues sería bueno que las personas que trabajan se sienten al nivel de los niños, a nivel físico, que se sienten en el suelo con ellos, porque es muy importante. Entonces, eso creo que puede dar la oportunidad de mirar a los niños en los ojos y una de las primeras cosas también que recomiendo que hagan es tratar de conseguir la confianza, pero ir a la entrevista y hacer algún error, por ejemplo, derramar un poco de agua en el suelo, botar algo, puede tener un poco de vergüenza, pero puede activar la empatía y pues asegura a que todas las personas que están ahí no le ven como un científico, pero quizás como otra persona que también está ahí a la mano, al alcance. No todos pues están de acuerdo con este enfoque, pero creo que si está en una situación que quizás usted no está tomado muy seriamente, pues quizás no ese tipo de error. Hay que tomar todo esto en consideración. El siguiente audiovisual. Vamos a ir a lo personal. Es bueno, que usted reflexionar sobre sus propias percepciones y cómo dan forma a sus motivos, planes e interpretaciones. Desafortunadamente, cuando busqué recomendaciones sobre cómo participar en este proceso en mis libros sobre métodos de investigación cualitativa, los textos eran frustrosamente vagos, es decir, cosas tan útiles como un investigador debería suspender sus juicios, porque claramente es así de simple. Pero
pero no, no es así, toma tiempo. Primero, usted quiere investigar sus motivos. ¿Por qué está haciendo este trabajo? Quisiera poder compartir una foto que tengo. En psicología social tenemos ciertos términos para poder, eh, hay muchos, el término para ciertos individuos que percibe que es un debe ilustrar a las masas, tienen conocimientos tan valiosos sobre los problemas del mundo. Quizás estés pensando en narcisistas, creen que saben más, pero cuando se trata del momento, no saben. Y los estudios actuales que se han visto sobre su conocimiento, el nivel de conocimiento comparado con otros, no saben más. También cuando toman acción, cuando hablan, creen que van a cambiar el mundo. Eh, mi, están ahí para hacer el trabajo más fuerte que eso trabajó. Entonces, generalmente es bueno aplicar recursos para las poblaciones marginadas. Usted no es el experto en las circunstancias del otro. Y si está aquí para trabajar, eso significa que tiene que ser trabajo para usted. Todos tenemos prejuicios. Aun si usted no haya crecido en el bosque, pero en la sociedad aprendemos cosas que son verdaderas o falsas, aunque queramos o no. Usted no puede saber todas estas cosas, pero usted podría hacer activamente para desaprender los conceptos concebidos y qué conceptos van a influenciar en sus acciones. Lo que recomiendo es que primeramente profundice en la historia de la relación entre la ciencia y la población con la que vas a trabajar. Esto puede ser difícil, esto es feo, pero es un trabajo que es bueno hacer esta investigación. El conocimiento es poder, especialmente cuando han tenido diferentes grupos políticos que han tenido supresión a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Busque más, mire más documentales o lea más libros. Eso le va a ayudar con su conocimiento y eso va a reforzar su información. También es importante que vaya a más, que se eduque, que vaya a capacitación adicional. Todos deberíamos esforzarnos siempre por alcanzar nuestros ideales igualitarios, pero también deberíamos considerar siempre un trabajo en progreso. Deberíamos siempre tratar de tener unos ideales y conocimiento y deberíamos considerar como trabajo en progreso. No hay ninguna persona que esté libre de prejuicios, ni siquiera el Dalai Lama, por ejemplo. Él también ha tenido que disculparse. Por ejemplo, sabía que al iniciar mi campo de investigación tenía prejuicios contra los delincuentes sexuales. No solo crecí durante la era del pánico satánico y el nacimiento del registro de delincuentes sexuales, sino que también trabajé con víctimas de violencia sexual desde que tenía 14 años cuando trabajé como voluntaria en el refugio local para las mujeres maltratadas. Continué trabajando en la línea de crisis durante mis años universitarios y me desempeñé como defensora de víctimas de violencia en Colorado. Entonces supe que tenía que trabajar más, combatir mis propias percepciones de lo que creía saber sobre los delincuentes sexuales. Por ejemplo, tuve que buscar activamente información para contrarrestar las cosas que había oído. A lo largo de los años 90 había oído que los delincuentes sexuales deberían ser registrados porque tenían la tasa de residencia más alta de cualquier delincuente. Sin embargo, una vez que indagué en los Estados Unidos, en los estudios para tratar de encontrar de dónde procedían estas supuestas estadísticas, no pude encontrar ningún respaldo para estas afirmaciones. De hecho, todos los estudios que examiné y lo miré con atención mostraron que los delincuentes sexuales eran muy receptivos a la rehabilitación y tenían una de las tasas de residencia más bajas de cualquier otro delincuentes. Entonces, eso fue una batalla con mis preexistentes condiciones. Todavía sabía que al entrar podría dudar en trabajar con esta población,
en particular y me llevaría algo de tiempo no solo combatir las cogniciones que tenía sobre este grupo, sino también los sentimientos que tenía sobre ellos. Pero tengo que hacerlo en mi propio tiempo. Si bien las investigaciones muestran que es importante tener interacciones intergrupales para cuestionar los sentimientos de uno acerca de ciertos grupos, hacerlo durante la recopilación de datos simplemente no es el lugar para trabajar en sus propios prejuicios. Ese no es el objetivo del proyecto. Por lo tanto, podría ser mejor llamar a colaboradores, ser más honesto con usted y llamar a los otros colaboradores para que realicen la recopilación de datos. Y si es así, respetar la integridad del estudio y de los participantes. Eso, en este tipo de ejemplo también el piloto sería muy importante y también no solamente estoy hablando de grabar a los participantes, pero también grabarse a usted mismo como un investigador. Esto es importante porque cuando tiene niveles de incomodidad, esto se ve en nuestro cuerpo, en nuestro lenguaje corporal. eh, Esto puede mostrar esa incomodidad que quizás usted no puede admitir con usted mismo y es mejor, también es bueno que usted practique sobre el uso del lenguaje corporal. Estas son una de las herramientas que tenemos para que usted muestre que está, que está escuchando activamente. También puede, puede mandar señas a su cerebro para que se sienta de alguna manera que está igual que el otro. No debe cerrar las manos o cruzar las manos. Puede un poco hacer una especie de repetición del lenguaje corporal de la otra persona o quizás tocarse la cara. Son una de las cosas que podemos usar como un mimo para cómo nuestro cerebro pues percibe y procesa. Vamos a hablar del cerebro, hablando del cerebro. eh, Hablando del cerebro, me gustaría dar una pequeña introducción a una conferencia más amplia que di sobre la neurociencia social y el prejuicio. Permítame comenzar señalando que, como dice David Mondio, con nuestro cerebro está realmente equipado de manera bastante experta para facilitar interacciones positivas y ayudarnos a suprimir estos prejuicios aprendidos automáticamente. Las noticias buenas es que deberíamos que controlar eh, la supresión, pero tenemos que hacer ciertos ejercicios, tenemos que ir por ciertos diferentes pasos, es procesar la información y esta dura milisegundos. Cada vez que nos encontramos con una persona, nuestro cerebro primero tiene que tomar una decisión sobre si vemos o no a esa persona como persona. Se han realizado estudios de investigación que muestran que cuando las personas miran fotografías de ciertos grupos altamente estigmatizados como personas sin hogar o que viven con un trastorno por abuso de sustancias, automáticamente los deshumanizamos a nivel neurológico. La parte de nuestro cerebro que normalmente se ilumina para indicar que tenemos ese nivel básico de humanidad compartida no solo se activa para este tipo de miembros del exogrupo. En eso no logramos verlos como diferentes de cómo veríamos a un objeto, como una mesa. Así que nuestro primer desafío es asegurarnos de buscar la humanidad en todas las personas. Esto puede parecer una pegatina para el para choques, pero para algunos grupos es posible que tengas que recordártelo. A continuación, pasamos a clasificar si alguien es o no es una persona y identificar qué tipo de persona es, según lo que creemos. Esto se llama una categorización social y es inevitable y es automático. Realmente nuestro cerebro clasifica todas las cosas. Clasificamos a las personas a partir de las cosas. Clasificamos las frutas a las verduras y clasificamos a las personas en función de una serie de variables sociodemográficas que nuestra cultura ha determinado que son importantes. A fin de cuentas, aquí es donde las personas que abrazan la ideología daltónica dan un paso muy falso, porque lo que supuestamente intentan hacer es evitar participar en este proceso automático de categorización. Y entonces lo que hacen es acabar agotando muchos de recursos cognitivos intentando detener un procedimiento que les resulta habitual. Y entonces su cerebro básicamente se atasca como un disco saltado tratando de negar lo que está justo frente a sus ojos.
De modo que las investigaciones muestran que las personas que adoptan una ideología daltónica en realidad terminan pareciendo más parciales en las interacciones intergrupales que incluso los racistas, personas que realmente son racistas descarados. Así que dejemos de fingir. Una vez que hemos colocado a las personas en lo que creemos que son sus categorías sociales, se desencadena una especie de cascada mental donde todos estos esquemas se activan. Por ejemplo, una persona es un vegetariano y nosotros en nuestra cabeza vamos a tener un mundo de asociaciones relacionadas con esta realidad. Esto es, aunque sea verdadero o falso, ya sean cosas que aprendimos en el camino o sobre las que buscamos información. Y inclusivamente básica, dejar que el tío intolerante de tu mente salga de su opinión para que luego pueda pasar al proceso controlado de poner los ojos en blanco y recordarle a sí mismo por qué las afirmaciones que escuchó de él son simplemente incorrectas. Por lo tanto, esto requiere reconocer en lugar de negar que usted conoce esta información para poder descartarla de manera efectiva. Gran parte de este proceso ocurre tan rápidamente que no tenemos mucha oportunidad de pararlo al principio. Necesitamos dejar que nuestro cerebro actúe para recuperar las etapas automáticas y llegar a la parte en la que sí tenemos control. Y la buena noticia es que cuando más practicamos para contrarrestar esta información errónea, más automático se vuelve este proceso. Por lo tanto, en lugar de enojarnos o sentirnos ansiosos cuando quizás creímos algo de lo que no nos arrepentimos o dijimos algo que quizás hicimos un error, debemos aprovechar ese arrepentimiento como una oportunidad para aprender de nuestros errores, aunque no puede ir hacia atrás y volver a hacerlo o borrar lo que ya lo dijo. Lo único que puede hacer es decidir lo que va a hacer en adelante y hacerlo de una manera diferente. Cuando usted usted pueda confrontar a estos preconceptos, usted va a poder trabajar con los individuos de esta población y es importante que los tome en cuenta como personas. También tengo otras recomendaciones. La primera es asegurarse que usted tiene un consentimiento. Em, una vez que en esas interacciones, un consentimiento informado real. Entonces, en ese momento es importante acceder a través de la administración o los padres. Es muy importante que la sesión les dé la opción para que puedan dar el consentimiento y informarles sobre los objetivos del estudio. También ser clara que no están obligados a participar y si es que hay algún tipo de pregunta o duda sobre la administración, quizás puedo estar aquí una hora y puedo tener actividades alternativas y les puedo dar información sobre la agencia. También me aseguro que tenga un rompehielo en el guión para explicar sobre la información y hacer una clasificación. Algunas personas son hacen abogacía en la investigación cualitativa, entonces si es que tiene alguna información de las personas antes, es bueno que lea esto, por ejemplo, si tiene una información sobre algún récord criminal, entonces usted puede revisarlo y, y tal vez usted también tiene que aprender más información, tiene que saber por qué, cuáles son sus objetivos de saber esta información. Puede ser porque quizás solamente está curioso, tiene curiosidad o si es que necesita información para usted estar informado y hacer un mejor enfoque y tiene que saber si es que esto no le va a causar prejuicios a su manera de pensar. Luego tiene que reenfocarse sobre los objetivos de la investigación y tener gratitud. Siempre que voy a un estudio o aún si estoy hablando con niños del cuarto grado o con personas criminales, tengo esta oportunidad de hablar con personas diferentes y aunque nuestra sociedad es sumamente pues
clasificada, me gusta escuchar lo que ellos quieren decir, me gusta saber. Entonces, si usted va con esa gratitud, aun, aun si son personas que quizás fueron prisioneros y quizás después necesito pues, un, una limpieza mental, pero ese momento tengo que sentirme agradecida. También quiero estar consciente, si es que no hacer ningún tipo de pregunta que pueda ser un desencadenante de algún trauma y tiene que tener bastante consentimiento. Puedes decirle al participante que no está obligado a responder nada y que la información que ellos comparten, eso tiene un costo. También eh, con el prejuicio que todos tenemos, le di a Elizabeth un enlace para que pueda compartir con las personas. Es naturalmente muy difícil eh, demostrar empatía con individuos que pertenecen a otro grupo, con personas que pertenecen a grupos que son parecidos al nuestro. Esto es automático, crear esta empatía. Pero si percibimos a un grupo diferente, puedo tener experiencias y perspectivas tremendamente diferentes. No puedo, si los miramos como ellos y no como nosotros, automáticamente vamos a empatía. Es como una elección que tenemos que activarla y tenemos que escogerla y aprender a leer emociones. Lo bueno es que las buenas noticias es que uno puede hacer esto. Es muy importante tener esta idea que se puede practicar para poder activar la empatía. He visto videos y libros donde dice eso. Algunos videos son de su propio estudio o de documentaros y trate de enfocarse en las emociones que están tratando de decir, como a veces es difícil reconocer cuando una persona está en dolor o cuando tienen algún tipo de emoción mezclada. También es importante tener cada interacción con respeto a la persona. Los científicos en, en comunidades marginalizadas ha sido explotado. Entonces, tome en cuenta esto. Tiene que ir y pues presente su respeto para lo que están dándole. A veces piensa los grupos que nadie le está escuchando. Usted puede mostrar con técnicas activas para escuchar, para mostrarles que son interesantes. Y también cuando ya está cerrando la interacción, puede volver a repetir sobre el consentimiento, eh, porque quizás ellos no sabían lo que iban a decir. Quizás puedan apreciar la oportunidad que pueden tener una especie de resumen y también pueden mostrar su gratitud por su tiempo. El siguiente audiovisual. Entonces, una vez que concluya la recopilación de datos y tiene sus preciadas transcripciones, pasa a la fase de análisis y tiene que tomar bastante tiempo con las transcripciones. Escúchelo 2 veces, léalo 2 veces. Luego creo que es importante para usted y su equipo dedicar tiempo a la calidad de las transcripciones. Hago que los miembros de mi equipo lean una transcripción 2 veces. Luego cada uno de nosotros repasamos de forma independiente una tercera vez y comenzamos a extraer los temas. Aquí es donde la diversidad de su equipo vuelve a ser importante. Después de que tiene esto organizado, trate de una vez que haya organizado su marco análisis, asegúrese que sea adaptable de modo que de una vez comience, la codificación permita adiciones que no capturemos en el marco inicial. Además, aplique el proceso de desconfirmación mediante el cual revisa las transcripciones por quinta vez.
La mayoría de los niños de nuestro estudio podrían haber hablado de él acoso en el autobús, era el problema real, pero un joven disfrutó el viaje en el autobús y se sintió seguro. En la, en la investigación cualitativa, los valores atípicos también reciben atención. Si se está analizando sus datos a través de un lente de diversidad, asegúrese de que sea teóricamente importante hacerlo, que no solo esté observando las diferencias de género o raza, simplemente porque cuál es el fundamento. Reconocer que la lente que estás utilizando puede estar incompleto debido a la interseccionalidad de identidad y sistemas. Las personas no tienen una identidad social singular, no viven en un contexto singular, así que proceda con cautela al presentar voces individuales como portavoz de un grupo. En sus artículos desea aplicar el plan de protección que tiene implementado para descientificar los datos, pero al mismo tiempo es importante representar las historias y las personas que las han compartido con usted. Así que considere incluir retratos en su trabajo que capturen algunos de los antecedentes individualizados de sus participantes. Una vez que tenga su borrador, es de esperar que tenga miembros de la comunidad con quienes puedan compartirlo para recibir comentarios. Algunos investigadores, esto es controversial, utilizan un enfoque de verificación de miembros en el comparte el artículo participante, pero esto es controversial ya que las personas pueden no gustarles su opinión, pueden arrepentirse de algo dicho o tener otros motivos como quieren que se les presente. Sé, por ejemplo, que algunos de los supremacistas blancos. Y por último, mientras se prepara para enviar sus análisis, ya sea en un informe, un blog o un artículo de revista, es importante considerar cuáles serán las consecuencias de sus conclusiones, cómo se podría utilizar o abusar a los resultados, hasta qué punto se puede limitar cualquier uso indebido, cómo continúa protegiendo a estas personas que les confiaron sus historias. Usted los representa y por eso desea hacerlo de manera moral y los representa al principio. Debe estar seguro de que está haciendo de una manera responsable, moral, de principio a final. Eh, ¿Debo presentar a Juan? Ahora, doctor Bartolomé, el piso es de usted. Mi nombre es Juan Bartolomé y me voy a enfocar en utilizando la investigación cualitativa para responder a las preguntas de las organizaciones comunitarias, de esas organizaciones que están utilizando el enfoque de cualitativo, de enfoque cualitativo. Así que básicamente la parte de mi presentación me voy a enfocar en dar unas generalidades de un estudio que hice como un ejemplo para ustedes en la investigación cualitativa de cómo se va a ver basado en las comunidades. Así que me voy a enfocar en este proyecto en particular que veía los crímenes de odio y cómo las organizaciones respondían a esos crímenes de odio en sus capacidades para lidiar con esas cosas. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, el doctor Sinclair proveyó una buena información sobre el proceso de investigación cualitativo. Yo solo voy a enfatizar algunas cosas básicas antes de hablar sobre mi proyecto. Viendo los procedimientos del análisis de datos para investigación cualitativa. Vamos a comenzar preparando la información para el análisis y algunas de las tareas asociadas que incluyen la organización de documentos y la información visual, transcribir el texto y preparar los datos para el análisis de computación. Y como ustedes saben, otra vez, una de las cosas que nos recalcó la doctora Sinclair es la importancia del pensamiento antes de hacer la investigación.
Queremos ser realmente intencionales sobre cómo vamos a recolectar la información, asegurarnos de que probemos el equipo antes de mano, especialmente utilizar algunos dispositivos de grabación a veces. Como ustedes saben, eso puede ser muy importante y según la ley de Murphy podemos siempre poner eso en juego. Cosas que se ven a veces simples para que vayan de acuerdo a nuestro plan. Asegurarnos de probar el equipo, asegurarnos de que tengamos un plan B en el evento de que las cosas no funcionen, para ver la forma de cómo podemos transcribir ese data, esa información. Y si ustedes tienen también tener un audio muy bajo, asegurarnos de que utilicemos cualquier tipo de dispositivo de grabación, pueden ser micrófonos, para capturar los datos, explorando. Sí, y a veces cuando vamos y estamos leyendo los datos, todo puede ser tomado en el contexto que tenía significado cuando se tomaba la información de los datos. Así que asegurarnos que no solo veamos las cosas, pero que entendamos el contexto en el que la persona respondió mientras estaba hablando, también es muy importante considerar. También tomar en cuenta los coloquialismos, viendo que tengamos un equipo diverso es muy importante. También el escribir los memos pueden ser muy importantes. A veces podemos tener un protocolo que ha sido establecido cuando se presentan los datos, pero para identificar, no hemos considerado cómo se comienza a recolectar la información al comienzo del proyecto de investigación. Em, Cuando salen cosas de tu plan inicial o cuando escriben cosas que están fuera, nos ayuda esto de escribir estos memorandos, estas notas en este proceso, y saber cómo vamos a interpretar y de ahí, porque esas cosas son importantes en el análisis de datos. El desarrollar un libro de códigos cualitativo es importante porque nos permite en la parte en el equipo de investigación para que podamos ver lo que hicieron. Lo hace más entendible y desarrolla un protocolo que podemos replicarlo también. Y a veces cuando estamos haciendo investigación nos metemos muy de cabeza en la investigación, pero cuando estamos trabajando en diferentes proyectos, tenemos que podemos regresar y ver eso otra vez. Así que teniendo un libro de códigos nos ayuda mucho como una referencia guía para poder ver las cosas de lo que estamos haciendo, para entender lo que estamos intentando hacer. Y luego vamos a hablar un poco más rápidamente, es muy directo en términos del proceso de investigación. Tenemos esto de trabajar con equipos de trabajo pequeños y temáticos y usando programas de software cualitativo para proyectos particulares. Voy a hablar también un poco hoy. em, eh, en las investigaciones cualitativas y también cómo usamos Microsoft Excel para hacerlo. Para cuantificar los códigos de la investigación, hemos utilizado figuras, tablas y también para validar los datos usando la investigación, los participantes y revisando los estándares y también tratando de ver diferentes estrategias de validación otra vez, revisando como miembro, revisando las cosas, haciendo triangulación de la investigación cualitativa. La triangulación se refiere al uso de múltiples métodos o fuentes de datos en la investigación cualitativa. Siguiente diapositiva. Sí, así que aquí vemos la coalición de Houston contra el odio. Una de las preguntas de investigación era ¿cómo responden actualmente las organizaciones de base comunitaria a los delitos motivados por el odio? Y los objetivos del estudio fueron mirar cómo es la respuesta en la actualidad y la capacidad para identificar las organizaciones comunitarias, aprender el tipo,
y fortalecer las relaciones identificadas entre las organizaciones comunitarias. El diseño que usamos, la primera cosa que hicimos fue tener como un grupo institucional de revisión, personas humanas, con la aprobación de personas humanas para asegurarnos de que nuestro estudio fuera ético. El reclutamiento de participantes que utilizamos, vimos que tomamos en cuenta a la comunidad, identificamos el criterio para que tenga relación con las organizaciones. Usamos también entrevistas semiestructuradas. Básicamente empezamos con preguntas de investigación. Desarrollamos 12 preguntas para ir a nuestro protocolo base. Desarrollamos algunas diferentes posibles formas que eran diferentes de las organizaciones y ver sus respuestas, y vimos de diferentes tamaños de las organizaciones. Tuvimos que ser flexibles para adaptar las preguntas a los diferentes tipos de organización que estábamos entrevistando. Y finalmente, en nuestro análisis cualitativo, usamos ese enfoque inductivo, que básicamente significa que no fuimos con nuestras hipótesis o ideas preconcebidas para encontrar. Permitimos que esas cosas se vayan abriendo en la información de datos. Siguiente diapositiva. Tuvimos 10 organizaciones comunitarias, también tuvimos 3 organizaciones policiales. De esas 10 comunidades comunitarias, tuvimos 24 participantes de esas organizaciones, y de las 3 organizaciones de fuerzas de seguridad, tuvimos 4 entrevistas sobre esos. Siguiente diapositiva. En el proceso de recolección de datos, debido a COVID, tuvimos que cambiar nuestro enfoque de investigación, e inicialmente que utilizábamos cara a cara, pero como resultado de COVID, tuvimos que cambiar a entrevistas virtuales, así que tuvimos que usar la plataforma de Zoom. Cada participante participó un consentimiento para participar y que fue grabado. 2 o 3 miembros del equipo de investigación realizaron cada entrevista. Las entrevistas duraron entre 40 minutos y 1 hora. Las entrevistas finalizadas se guardaron en Zoom y se descargaron en un ordenador seguro hasta que se transcribieron. Una vez transcritas, las entrevistas de audio se eliminaron del Zoom. Siguiente diapositiva. Nuestros datos de la organización y análisis de datos. Utilizamos el software de DOOS y se utilizó para organizar los datos y codificarlos. Los miembros del equipo leyeron las transcripciones y asignaron temas a los datos. Los miembros del equipo se reunieron periódicamente para debatir los temas identificados que aparecían en las transcripciones. Los miembros del equipo llegaron a un consenso sobre los temas principales que es de los datos. Así que una vez que usamos el proceso usando the do's, identificando temas, encontramos, así que para asegurarnos de que estábamos de acuerdo en los diferentes códigos y ver que eran prevalecientes, luego fuimos a Excel, y de los temas, cada persona fue identificada. Cada persona le dieron un número específico de transcripciones para revisarlas, y leímos todas las transcripciones e identificamos abstractos para que encajen dentro de los diferentes temas para poder encontrarlos. Y luego nos reunimos otra vez para hablar de los diferentes temas y poder subrayar los temas más relevantes de los que habíamos visto. La siguiente diapositiva. Una de las primeras cosas que identificamos de nuestra investigación fue la identificación de las definiciones de un crimen de odio.
y si es que existía una definición universal usada por la organización y si las personas que estaban dentro de la organización estaban familiarizadas con esta definición que fue usada por la organización. Algunas de las respuestas incluyeron las siguientes. Por ejemplo, atacó a un grupo de personas mediante palabras, acciones violentas o físicas. La siguiente fue, se produce un delito y normalmente se debe a algún prejuicio en torno a las creencias religiosas o las creencias raciales o el sexo o la raza o la etnia o la orientación sexual de alguien. Así que es como un crimen motivado por la identidad de alguien. Así es como yo le veo y asumo que todos en nuestro equipo lo entienden de la misma manera. Es el delito difícil de explicar, pero lo sabes cuando te pasa a ti. Cuando se trata de definir términos que afectan a la comunidad como un delito de odio, se requiere la participación de la comunidad en la construcción de lo que es asegurarse de que la comunidad es consciente y que están de acuerdo con la definición. Siguiente diapositiva. La siguiente categoría eran las experiencias en la organización. Queríamos saber si las organizaciones tenían algún tipo de experiencia con esto de los crímenes de odio. Así que la primera respuesta fue, a través de nuestro programa gestionamos una línea directa. A menudo recibimos llamadas en las que la gente quiere denunciar a ilegales o utilizar un lenguaje odioso y no nos involucramos con ellos, no nos entretenemos en esas conversaciones y simplemente les hacemos saber amablemente que este no es el trabajo que hacemos y nos damos permiso para terminar esa llamada. Unas cuantas veces al mes recibimos mensajes de odio en nuestros comentarios, en nuestros mensajes directos y hacemos una captura de pantalla de todo y se lo enviamos a la dirección. Borramos el comentario o lo ocultamos y normalmente bloqueamos al autor de nuestra página. Y luego, si se trata de un mensaje directo, normalmente también lo denunciamos en la plataforma de redes sociales y luego bloqueamos a la persona. Siguiente. Algunos ejemplos de ejemplos basados en el personal o en el cliente incluyen las siguientes. Estoy lidiando con muchas cosas e incluso con lo que significa para mí querer mejorar un país de esta manera tan consistente, tratando de portarme. Así que algunas de estas respuestas que tuvimos fueron que nos hacían entender los términos de entendimiento de estas experiencias que tenían, especialmente cuando hablaban sobre el sentirse decepcionados y pensar que podían estar en un lugar, ¿no? Sí. Y he visto gente pasar por ese proceso y en lugar de rabia pasan por esta deshumanización de sí mismos, donde no saben cómo lidiar con lo que pasó, cómo lidiar con eso. Y luego pasan por estas etapas de depresión y ahora están en este lugar donde no saben cómo moverse y luego se les culpa por no saber cómo pedir ayuda. Y este tema particularmente era sobresaliente porque cuando hablábamos de violencia doméstica o interpersonal, sobre todo en alguna ocasión, no se sentían porque no querían pensar o creer en que eso les podría traer problemas o repercusiones negativas. Algunas personas sentían que si es que se metían con temas que podían ser reportados a la policía y preferían lidiar con eso desde como un crimen de odio, más que reportar a la persona, a la policía, porque sentían que iban a ser victimizados por la policía. El último comentario fue, y he visto gente pasar por este proceso y en lugar de rabia pasan
Muchos de ellos no siempre hablan abiertamente de lo que les pasa, hasta que llevan unos meses confiando en los gestores de sus casos y quieren expresar lo que les pasa. Así que cuando sus hijos están en la escuela, sufren el odio de otros estudiantes por ser diferentes en sus barrios y en otros lugares, hasta que empiezan a asimilarse y a cambiar su identidad para encajar en un nuevo entorno. Siguiente. Así que después de que hablamos de las diferentes experiencias con los crímenes de odio, nos interesamos en cómo las organizaciones estaban preparadas para responder a los crímenes de odio. Algunas de las que tienen relación participando en algunas de las quienes trabajaron en la organización o que estaban directamente dirigidas a la organización, y recibimos un rango de respuestas. Y en esta área tenemos, por ejemplo, estas. No, no tenemos un manual para estos casos. Sería si alguien viniera a nuestra recepción y dijera, sabes, alguien me ha pegado y me ha insultado por motivos raciales o por mi orientación sexual. Creo que la recepcionista estaría llamando, como quien, bien, creo recordar que tenía experiencia profesional previa en esta área, pero creo que realmente estaría llamando a personas individuales, intentando averiguar qué hago ahora. Creo que nuestro programa, después de hecho este trabajo, tiene una gran comprensión, pero creo que otros programas que no hacen este trabajo todos los días podrían beneficiarse de la formación sobre cómo solucionar los problemas de los miembros de la comunidad que vienen con el trauma, si se trata de un crimen de odio o no, y solo la forma de gestionar la crisis de una manera que esté en calma y puede ser de apoyo para el miembro de la comunidad que viene y en busca de esa ayuda. Siguiente. Las influencias. No decir algo es decir algo. No importa cuánto mi supervisor o cuánto digo o hago por el equipo o con el equipo, si los superiores que controlan la mensajería más amplia no nos cubren las espaldas. Esta fue particularmente, venía en términos de organizaciones, participantes en esas organizaciones que estaban lidiando con gente que estaban en posiciones de liderazgo, que tenían diferentes puntos de vista de cómo lidiar con esto, de personas que tenían una capacidad más de interfaz directo con el cliente. Incluso más muchas veces cuando entrevistábamos a gente como directores o CEOs de compañías, podíamos ver más como la organización, que trataban de presentar a la organización de la mejor forma posible, mientras que las personas que estaban dirigiendo en otro puesto en la composición, eran como en la organización, eran mucho más honestos al hablar, sobre todo cuando se sentían que estaban seguros, en un espacio seguro para poder hablar. Siguiente. El siguiente tema son No importa, la administración Trump fue bastante effing aterradora para todos los que la vieron, que sirven a cualquiera de estas comunidades. Y sé que incluso cuando era relacionado, me censuré porque teníamos fondos federales. Teníamos una subvención, así que lo sé. Incluso en la administración Trump fue bastante, en una administración de Trump, absolutamente harían algo específicamente de represalia contra una organización. Por supuesto, estabas a un tuit de Trump de tener manifestantes fuera de tu edificio. Así que definitivamente fue censurado en la administración Trump. Creo que ese efecto escalofriante llegó a todos. Y otra persona que estaba en un rango de liderazgo dijo lo siguiente: creo que tenemos bastante que hacer, que ya sabes, tenemos que ser muy claros sobre cuál es nuestra misión y mantenernos en línea con nuestra misión. Evidentemente hay que abordar todo lo que pueda interferir en nuestra capacidad para cumplir nuestra misión, pero no creo que nuestra misión sea combatir los delitos motivados por el odio. No creo que nadie diga que esa sea nuestra misión. Siguiente. Algunas de las barreras para reportar incluyeron
algunos participantes que habían tenido experiencias negativas con las fuerzas del orden en su país de origen habían sido traumatizados y veían a las fuerzas del orden de una forma negativa. Eran muy reticentes para reportar porque sentían que podían ser revictimizados de diferentes maneras. También traumas históricos, personas que han visto que a otras personas les han pasado cosas, incluso indirectamente. Eh, el ver diferentes crímenes de odio al pasar a través del tiempo les afectó a las personas de diferentes maneras. Y aquí en Houston tenemos muchas personas que son indocumentadas y su estatus de indocumentación también cumplió un rol importante en el reporte de los crímenes de odio, hasta el punto que algunos de los trabajadores, de algunos trabajadores sociales que participaron en la investigación dijeron lo siguiente: que el trabajar con la fuerza de seguridad sería algo análogo a mala práctica. ¿Qué mensaje estarían mandando a nuestros clientes si nos veían como que estamos metidos en eso? Con con esto de las fuerzas del orden, eh, o si es que son buenos de cierta manera. Y ese fue un tema que aparecía en muchas de las entrevistas y que no habíamos considerado antes, así que eso salió realmente para mí y sentí que nada estaba siendo hecho sobre eso. Mucha gente pensaba que la policía había demostrado que no estaban a favor de los mejores intereses de la gente y muchas experiencias previas con con la fuerza policial, también tenían experiencias negativas. También personas que tenían un estatus de indocumentados sentían de que podían ser deportados y pensían eso porque habían visto a la policía y cuando veían al carro de la policía habían visto personas de la corte como y algunas instancias, perpetradores llamándoles, poniéndole en riesgo incluso a sus familias y se sentían con mucho miedo. También sintieron que había un chance de que la persona podría hacer alguna cosa contra ellos. Y así que tomó un poco tiempo convencerles. La siguiente, teníamos interés también en crear asociaciones con las fuerzas de seguridad. Así que también podían no reportar algunas cosas como lo siguiente. También tiene que ver con el trauma generacional, ¿verdad? Porque se enteran de cómo trataron a sus padres al cruzar a la frontera o las dificultades que tuvieron con las fuerzas del orden al llegar ahí. Y ellos también tienen ese miedo inculcado. La última fue, pedimos que haya una reunión entre el enlace de la organización y una comunidad. Solo pedimos una simple petición: no vengas con tu uniforme. Y ellos decían, bueno, ¿por qué no? Y les dijimos, tienes que entrar en esto desde el punto de vista de la comunidad. Para nosotros, quieres que te veamos como un ser humano. Vienes con todo tu uniforme. Usted es el que tiene un arma y solo se pone en marcha una relación contenciosa. Si te limitas a venir con ropa sencilla, seguirás recibiendo el mismo respeto y la misma autoridad que un agente de la ley, pero la comunidad se acogerá mejor y te aceptará como persona. La dinámica de poder es muy diferente. Aparecieron literalmente 15 de ellos con uniforme completo, armas en la cadera. La reunión decayó de inmediato. Siguiente. Y creo que se me está acabando el tiempo, así que solo voy a recalcar algunas. Algunas sobre el tema, el tipo de hallazgos. Vimos que algunos tipos de organizaciones no tenían entrenamiento o que el entrenamiento no fue a través de las organizaciones a la gente que necesitaba el entrenamiento. O a veces los entrenamientos iban solo a las personas que estaban de líderes, pero no recibieron las personas en otras posiciones. Eh, pero el encontrarse con los clientes y la gente que más directamente estaban trabajando, los clientes
que serían los que más deberían beneficiarse de los entrenamientos. Y ellos fueron el tipo de cosas que salieron para nosotros. La gente reconocía la necesidad del entrenamiento. Otras organizaciones indicaban que el proveer la capacitación no tenían suficientes recursos. Por ejemplo, la siguiente. Algunos de los retos era difícil obtener una muestra más amplia por diferentes razones. Teníamos para empezar unas muestras pequeñas desde el inicio para nuestra investigación cualitativa. Em, También el poder agendar las entrevistas podía ser un reto. También teníamos a veces organizaciones que indicaban que no estaban listas para participar o no querían participar o tenían dificultad en encontrar a la gente dentro de las organizaciones que estarían dispuestas a participar, incluso si es que ya eh, en tener a reunir a todos. También el tiempo de trabajo podía ser difícil. Algunos participantes querían guardar su tiempo de trabajo y sentían que, o a veces podían sentir que podían decir algo que alguien podía reconocer y no querían arriesgar el perder sus trabajos como resultado de haber dicho algo incorrecto. Y dependiendo del tamaño de la organización y el tipo de organización, existían diferentes relaciones. em, con las fuerzas de seguridad y sobre todo organizaciones más grandes proveían el espacio para las fuerzas de la ley para que vengan y realmente hacer las capacitaciones con las organizaciones. Y a veces había resistencia, incluso a hablar sobre esto. Así que voy a ir cerrando y voy a hablar sobre, podemos dar paso a las a preguntas y respuestas. Gracias a los dos de nuestros presentadoras por compartir con nosotros su experiencia. Voy a, voy a abrir las preguntas. Pueden poner sus preguntas en el Q&A y puedo dar un momento para que lo hagan. Tengo algunas preguntas para nuestros presentadores. ¿Cuáles son los pasos que una organización de base comunitaria debe hacer para los trabajadores de la comunidad? La primera cosa, tiene que remover las amenazas, tiene que ver que las amenazas no estén presentes. Puede ser algo muy simple como hablar con la aplicación de la ley. Entonces todas las personas en la organización saben cómo pueden responder y cómo puede esto ser reportado. Reportar es muy importante porque hay muchos crímenes de odio y que no han sido grabados. Entonces ahora las organizaciones de cumplimiento de la ley también están tratando de hacer eso. No tienen una manera propia para responder. Entonces es bueno cómo reportar y que estas cosas sean reportadas. Creo que es muy importante también que reconocer que los crímenes de odio, como los otros crímenes, tienen una naturaleza que no solamente afecta a la persona que es el target, pero también a otras personas que están compartiendo comunalidades con esta persona. Entonces puede quizás mandar mensajes para intimidar a personas o deshumanizar. Entonces las organizaciones es muy importante que las personas tengan apoyo emocional y una de las formas que pueden hacer eso es tener terapia o consejería privada para que puedan compartir con otras personas del personal que quizás han sido afectadas también en estas organizaciones y esa es la manera de apoyar a las personas que han sufrido estas situaciones. Muchas gracias por compartir eso. No sé si alguien más tiene preguntas, si pueden escribir la pregunta. Tengo otra pregunta de usted. ¿Eso está involucrado en la recolección de los datos o podemos algún tipo de entrenamiento o podemos identificar estereotipos? Sí, entonces creo que muchas personas son referidas
a un enlace, hay un enlace. Creo que eso es uno de los retos. A veces no tener si las personas tienen un resultado positivo en cualquier test, en cualquier, creo que no van a pensar que no tienen ningún trabajo y no van a poder monitorear. Los estudios demuestran que hay personas que reportaron que lo estaban haciendo bien en los prejuicios, pero realmente el momento de la entrevista, el momento de conducir el estudio, pues no se portaron bien. Entonces, cuando tiene que hacer un trabajo, entonces su cerebro no va a trabajar en eso y todas las cosas. Creo que todas las personas debemos considerar que están trabajando en progreso y, y depende en qué grupo esté interesado en trabajar, pero hay diferentes libros y entrenamientos y capacitación dependiendo del grupo con el que usted quiera trabajar. Muchas gracias. Compartí el enlace sobre el implícito test de prejuicios. Tengo otra pregunta. Cuando la ley, el cumplimiento de la ley viene hacia ellos, si les reporta, ellos esperarían que los oficiales no vengan armados. Creo que tiene que más que ver con el uniforme o la aplicación del uniforme. Nadie espera que no vengan con las armados, pero a veces hay divisiones y tienen otro tipo de uniforme. Quizás una camiseta o pantalones caquis o una camiseta polo. Entonces, y aún tienen pues, su, su, su credencial y también tiene sus armas. A veces también trabajamos con unidades en mi trabajo. Algunas veces típicamente cuando vienen están hombro a hombro y no se presentan con una actitud invasiva o una manera de pararse muy invasiva. Entonces, más o menos es eso lo que se está hablando. Esto es más con el compromiso con la comunidad cuando algo ha estado reportado. Hay algunas organizaciones saben que tienen que reportar el cumplimiento de la ley. Entonces, tienen que, es más, se trata más de una iniciativa de la policía en la comunidad. Muchas gracias. Tengo otra pregunta sobre, al principio hablamos sobre la recolección de los datos. Oh, no sé si es que quizás la doctora Sinclair tendrá una mejor respuesta. Lo que hago cuando estudio el tamaño, hay muchas cosas que puede hacer ahora donde puede poner el tamaño de la población para que, para saber lo que tan cerca llega para este tipo de población. Quizás es más difícil que hacer una encuesta, puede tomar más tiempo, pero no sé si es que tengo alguna regla. Yo hago y tomo lo que más tengo. Uso la calculadora que existe en línea. Cuando estoy haciendo con profesores y estoy tratando de generar como 140 diferentes ejemplos para los profesores,
Es muy similar a lo que yo iba a decir. Eh, yo soy el investigador cuantitativo, pero creo que es importante saber que en el trabajo cualitativo a veces es más difícil ver el tamaño del ejemplo. Es como lo hicimos de la muestra, como lo hicimos en los otros. Algunas de las respuestas que hemos tenido del target. Muchas gracias a los dos. Solamente para decir algo más, lo que usted dijo, Colin, hay unas calculadoras en línea que son, que pueden utilizar basado en el tamaño de su población. Parece que tenemos una otra pregunta que vino y es sobre el consentimiento. Si es que usted ya ha tenido la muestra, ha conseguido los datos, ¿cómo usted puede reportar en los hallazgos? Está hablando del reconsentimiento, del proceso de reconsentimiento. Sí, si ya recolectamos los datos de alguien y luego esta persona cambia su opinión y ya no quiere cuando ya está escribiendo los resultados, ¿cómo puede hacerse cargo de esa situación? Si es que hay alguna persona que no quiere hacer, y eso es, una vez tuve esta situación, al final, pues deliberó una información que no quiso, yo borré eso, no grabé y pues no estaba la información. Entonces, cuando reporto eso, pongo una nota y voy otra vez, reviso otra vez el proceso de reconsentimiento. Muchas gracias a los dos. Creo que estas preguntas ya están respondidas. Y ahora me gustaría dar mis agradecimientos a la Oficina de Salud y Participación y Resiliencia Comunitaria de ASO, dirigida por la doctora María Len Brown, personal y socios de CDC, CCR, por su apoyo y asistencia con las promociones y marketing, cada uno de nuestros oradores y miembros de personal que ayudaron a hacer el discurso de hoy y el seminario web posible. A nuestros colaboradores, vamos a hablar sobre nuestros próximos seminarios web. Es octubre 26 del 2023 a las 2:30 a 2 p.m. Voy a compartir el enlace en el chat con todos. También voy a compartir otro enlace si es que quieren registrarse en otro seminario. Esta presentación fue apoyada por el CIS y todos los otros destinarios del CCR y del CDC y sus socios para asistir. Todos van a tener una encuesta que va a salir en sus pantallas y por favor, si es que tienen un poco de, tómense un tiempo en responder y pueden poner sus opiniones y sus sugerencias. Si es que tienen alguna otra pregunta, por favor, en sus comentarios pueden ponerlo. Y doctor María Elian Brown. Muchas gracias. Después de esto vamos a tener otra reunión para tener un pequeño resumen de lo que hemos hecho el día de hoy. Muchas gracias.